Bueno, el siglo XVII en España es una época de contradicciones brutales. Por un lado, todavía resuena el eco de ser el imperio más poderoso del planeta. Pero, por otro, la realidad del día a día es de crisis, de decadencia, de un desmoronamiento que se ve venir. Es ni más ni menos la historia de cómo una superpotencia empieza poco a poco a apagarse. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder aquí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un imperio que parecía invencible se desmorona de esa manera? Entender este declive es fundamental, porque es una pieza clave no solo para la historia de España, sino para entender cómo cambió toda Europa. Para analizarlo bien, vamos a seguir una ruta clara. Primero, veremos una foto fija del imperio justo al empezar el siglo. Después, nos meteremos con los protagonistas, los reyes y sobre todo esas figuras que gobernaban en la sombra. Luego diseccionaremos las causas de la crisis, descubriremos la increíble paradoja de la explosión cultural que se dio en medio del caos y finalmente asistiremos al final de la dinastía. Venga, vamos al lío. A ver, el siglo XVII empieza con un cambio radical en la manera de gobernar. Ya se han acabado los tiempos de monarcas como Carlos I o Felipe II, esos reyes que estaban encima de todo, controlándolo personalmente. El nuevo siglo trae consigo a unos reyes, digamos, menos interesados en la gestión diaria, que prefieren delegar el poder en una nueva figura que va a ser crucial. Y esa figura es el válido. Ojo, que como bien dice la definición, esto no era un cargo oficial, no había un nombramiento de válido del rey. Era, simple y llanamente, una posición de poder absoluto que se basaba en ser el amigo, el hombre de confianza del monarca. En la práctica, ¿qué significaba esto? Pues que los válidos, o favoritos, como también se les llamaba, fueron los que de verdad gobernaron España durante casi todo el siglo. Todas las decisiones importantes pasaban por sus manos. Vamos a ver ahora, uno por uno, cómo funcionó este sistema a lo largo del tiempo, con los tres reyes que conocemos como los Austrias menores y sus válidos, que, para bien o para mal, marcaron el destino del imperio. Aquí los tenemos en orden: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Sus tres reinados cubren todo el siglo XVII, y si los miramos en conjunto, nos cuentan una historia de debilitamiento progresivo. Se debilita la figura del rey, y con ella se debilita todo el imperio. Empezamos con Felipe III y su inseparable válido, el duque de Lerma. Su política exterior fue bastante inteligente, la verdad. Buscó la paz a toda costa para intentar sanear las finanzas del Estado, que estaban hechas un desastre. De ahí vienen acuerdos como la tregua de los 12 años con Holanda o la paz de Londres con Inglaterra. El problema es que esta calma en el exterior contrastó, y mucho, con una decisión interna que fue una auténtica catástrofe. Y esa decisión llega en este año, 1609. Se firma el decreto de expulsión de los moriscos, es decir, de los descendientes de los musulmanes que se habían convertido al cristianismo. Fue un golpe demográfico y económico terrible. Pensemos sobre todo en zonas como Valencia o Alagón, donde la agricultura dependía casi por completo de ellos, un auténtico desastre. Claro, aquí es donde la cosa se pone interesante. Al comparar a Lerma con el que vendría después, con el válido de Felipe IV, el conde duque de Olivares, es que eran la noche y el día. Lerma, como vimos, buscaba la paz y, bueno, de paso usaba el poder para enriquecerse él y los suyos, ¿para qué nos vamos a engañar? Olivares, en cambio, era otra historia. Un político con mano de hierro, un reformista convencido que tenía un único y gran proyecto en mente: devolver a España su grandeza perdida. El proyecto estrella de Olivares fue la famosa Unión de Armas. Su idea era que todos los reinos de la monarquía, y no solo Castilla, aportaran soldados y dinero para el ejército. Una idea centralista, claro, pero esto chocó de frente con las leyes y los privilegios de territorios como Cataluña o Portugal. El resultado, el terrible año 1640, con rebeliones gigantescas en Cataluña y en Portugal, que de hecho acabaría consiguiendo su independencia definitiva. Un fracaso total. Y el golpe de gracia para el proyecto de Olivares y para España llegó en 1648. Con la paz de Westfalia se acabó la Guerra de los 30 años, y de paso se certificó algo que ya se veía venir: el fin del dominio español en Europa. A partir de este momento hay un nuevo gallo en el corral, y ese es Francia. Pero claro, la derrota en Westfalia no fue algo que pasara de un día para otro, fue solo la punta del iceberg. Debajo había una crisis mucho más profunda, una crisis que lo tocaba absolutamente todo. Para entender de verdad el declive tenemos que analizar todas sus causas. Es que fue una tormenta perfecta, de verdad. La población se hundió por culpa de las epidemias de peste, de las guerras que no acababan nunca y, por supuesto, de la expulsión de los moriscos. La agricultura y la artesanía se vinieron abajo, no podían competir y, para rematar, la plata de América, el motor del imperio, empezó a llegar con cuentagotas. Esto llevó a la corona a la bancarrota una y otra vez y, claro, la pobreza se disparó en las calles.
Este gráfico lo deja clarísimo. La pérdida de población fue tremenda. Y no fue por una sola cosa, fue la suma de varias catástrofes a la vez. La gente que moría por las pestes terribles, los soldados que caían en las guerras por toda Europa, el hueco que dejaron los moriscos y, por supuesto, los que se iban a América buscando una oportunidad que aquí no encontraban. Una auténtica sangría. Pero es que en medio de todo este panorama tan negro, de este caos, sucede algo increíble. Una de las mayores paradojas de nuestra historia. Justo cuando el imperio se caía a trozos en lo político y en lo económico, España estaba viviendo el momento más espectacular de su historia cultural, el famosísimo Siglo de Oro. Es que el contraste es brutal, y es lo que define el siglo XVII español. Por un lado tenemos crisis, derrotas militares, bancarrotas, pobreza, y por el otro, una explosión de creatividad que nos dejó algunas de las obras de arte y de literatura más importantes de la historia universal. ¿Cómo es posible? Esta frase lo clava. Es casi como si la propia crisis sirviera de combustible para los artistas. Esa conciencia de que todo se desmoronaba, el pesimismo, la crítica social, todo eso empapó el arte y la literatura y les dio una profundidad y una genialidad únicas. Y es que los nombres de esta época hablan por sí solos. En literatura, Cervantes publica la segunda parte del Quijote, casi nada. Y tenemos a genios como Lope de Vega, Quevedo, Calderón de la Barca. En pinturas el siglo de Velázquez, el pintor de la corte de un rey en bancarrota. Y de maestros como Murillo o Zurbarán. Un florecimiento cultural que sencillamente no tenía precedentes. Pero claro, todo este brillo cultural no pudo hacer nada para frenar el declive de la propia dinastía. Y así llegamos al último acto de los Austrias en España, un final personificado en su último y más trágico rey. Carlos II fue el símbolo perfecto de esta decadencia, un rey con una salud frágil hasta decir basta, que subió al trono siendo un niño y cuyo gran problema político, el que lo marcó todo, fue su incapacidad para tener un hijo, un heredero. Su muerte sin descendencia era el final anunciado para la dinastía de los Austrias en España. De hecho, durante su reinado, las demás cortes europeas ya estaban moviendo ficha, casi repartiéndose los trozos del Imperio español antes de tiempo. Cuando por fin muere, en el año 1700, su testamento nombra heredero a Felipe de Anjou, que era nieto del rey de Francia. Con esto buscaba salvar la unidad del imperio. Pero lo que provocó fue una guerra tremenda, la Guerra de Sucesión Española, que traería el trono a una nueva dinastía, los Borbones. Y para cerrar, volvemos a la gran paradoja. El siglo de oro y toda su genialidad, ¿qué fue realmente? ¿Una forma de escapar, de distraerse de una realidad que era insoportable? ¿O fue más bien todo lo contrario, la expresión más clara y crítica de esa misma crisis? Quizás la respuesta es que fue las dos cosas a la vez, el canto del cisne de un imperio que se estaba apagando.